Muy buenas, soy Pedro Antonio Rodríguez y te doy la bienvenida a un nuevo vídeo al canal. Un nuevo vídeo que forma parte de la serie de preguntas y respuestas, esos vídeos donde vuestras dudas, vuestras preguntas, vuestras inquietudes son las protagonistas. En esta ocasión tenemos un comentario de Fabiola que nos dice: buenas, profesor, tengo otra pregunta. ¿Podría explicar cómo tocar o ejecutar el tresillo, el saltillo, el staccato y el acento en la viola? Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias a ti, porque estos comentarios, abordar estos aspectos, me parece súper interesante, ya que puede ayudar a más compañeros y compañeras, incluso no solo alumnos, sino también profesores, porque como veremos, por ejemplo, cuando aborde los golpes de arco, compartiré pues algunas de mis valoraciones y reflexiones al respecto, que estoy seguro de que pues os hará reflexionar o tal vez enriquecer o lo mismo reafirmaros en estos aspectos. Bien, como planteas varias cuestiones, vamos a ir viendo cada una de ellas poco a poco. Comenzamos con el tresillo. Bien, el tresillo, digamos que es un aspecto que no tiene que, no tiene que ver directamente con la técnica de la viola como tal, sino que es un aspecto más de lenguaje musical, de solfeo, que viene a representar el tresillo, digamos que es un grupo de valoración especial, es decir, para que, digamos, resumiéndolo y dando respuesta de manera más breve, el tresillo está relacionado con la manera en la que se organiza el compás. Es decir, cuando tenemos un compás de 4x4, tenemos una duración, un tempo total, que sería la redonda. Son 4 pulsaciones, al fin y al cabo. Esas 4 pulsaciones de un compás de 4x4 lo podemos, rellenar o bien con una redonda, que una sola figuración ocuparía los 4 tiempos. Lo podemos rellenar con 2 blancas, lo podemos rellenar con 4 negras e ir subdividiendo, ¿no? Ahora bien, si nos quedamos en este peldaño, en este escalón de las 4 negras, digamos que cada una de esas pulsaciones la podemos subdividir, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues una negra la podemos también, el espacio que ocupa la negra lo podemos llenar con 2 corcheas, ¿verdad? Bien, pues aquí, en este nivel, es donde entra en juego el tresillo. Es decir, cuando yo pongo la pulsación, si pongo el metrónomo, y tengo la pulsación de negra 60, ¿no? Ta, ta, ta. Esto sería ese espacio de tiempo rellenado por una negra. Si ahora ese espacio de tiempo de cada pulsación lo relleno por 2 corcheas, lo que estaría haciendo es repartir lo que dura cada pulsación de metrónomo entre 2 figuraciones, ¿verdad? Haríamos ta, 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 do, re, mi, fa, ¿verdad? Ahora bien, el tresillo, ¿de qué manera va a reorganizar este tiempo, este espacio temporal de una pulsación? Bien, pues como su nombre indica, lo va a dividir, digamos, ese tiempo en 3 notas, digamos, en 3 figuras, y cada una de ellas va a tener el mismo tiempo, la misma duración. Es decir, se reparte el tiempo de manera equitativa entre 3 figuras. De ahí que, como no sigue, digamos, esa regularidad de, pues, la negra en 2 corcheas, es decir, de manera, digamos, binaria, cada corchea en 2 semicorcheas, sino que son 3, es por ello por lo que, digamos, se le pone la etiqueta de especial, ¿no? Ahora bien, ¿cómo solfearlo? Pues repartiendo equitativamente cada pulsación entre 3 notas, ¿no? Tendríamos, si hago la negra, sería ta, ta, tam, corcheas, tam, 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 tam. Ahora tresillos, ta, 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 ta. ¿De acuerdo? Se trata de repartir la pulsación, organizar la duración de la pulsación entre 3 figuras iguales. ¿De acuerdo? El típico truco, ¿no? Es con el nombre de la figuración, tresillo. Entonces, para acordarnos, podríamos repetir tresillo, 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 y esto ya estaríamos, digamos, interpretando el tresillo. En el caso de llevarlo a la viola, pues una vez tenemos claro, digamos, el concepto, que es básicamente una manera en la que se va a organizar en el pentagrama una pulsación. Ahora bien, pues, teniendo claro el concepto, lo aplicamos con cualquier golpe de arco. Por ejemplo, si en detalle
hacer un pequeño acento, una pequeña pulsación, digamos, pronunciar más la primera de cada tres para, digamos, que se entienda claramente el orden y la organización de los grupos de tresillos. Por ejemplo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es decir, un pequeño acento. Y esto, digamos, que ya me enlaza con la siguiente cuestión, que es la última, que es la que planteaba la última de el acento en la viola. Bien, pasa muy parecido al tresillo. Es decir, realmente el acento no es un aspecto que sea propio de la técnica de un instrumento, sino que es también una cuestión de lenguaje musical o de solfeo, que viene a ser, digamos, un símbolo gráfico que nos aparece encima o debajo, según como esté colocada en el pentagrama la nota, de acuerdo, próximo a la cabeza de una nota, y ese símbolo o ese grafismo lo que nos da es una información sobre cómo interpretar la nota, ¿de acuerdo? Es decir, es un complemento de significado añadido a un sonido, en el que nos va a dar como intérpretes información de cómo tocar esa nota. Es decir, el compositor quiere que una nota esté acentuada. Ahora bien, ¿eso qué significa para nosotros que una nota esté acentuada? Pues es exactamente igual que en el lenguaje, ¿no? Los acentos en las palabras. Es decir, por ejemplo, la palabra camión es una palabra aguda, ¿no? La acentuación recae sobre la última sílaba, camión. Ahora bien, la otra opción de pronunciar esa palabra podría ser camión, ¿no? Es decir, que los acentos en la música, al igual que sucede en las palabras, tienen también una gran importancia hacia, digamos, la dirección de los fraseos y la sintaxis musical. Ahora bien, si analizamos cuando pronunciamos una palabra acentuada en nuestro idioma, digamos que con la manera en la que expulsamos el aire, realmente un acento lo que significa es poner más énfasis, más cantidad de aire, de energía en una de las sílabas en concreto, ¿no? Ya sea para decir papá, mamá, coche, ¿de acuerdo? Cuando tenemos palabras acentuadas, que lleven o no tilde, eso es indistinto, ¿de acuerdo? Ponemos, digamos, más empeño en una de las letras de las sílabas que en otras, ¿de acuerdo? En la música es exactamente lo mismo. Vamos a poner más empeño, más aliento, o en nuestro caso, nuestro pulmón es el arco. Vamos a poner, digamos, más cantidad de arco o más arco en unas notas que en otras. ¿De acuerdo? Ahora bien, para interpretar el acento, ¿qué parámetros voy a utilizar de mi arco para acentuar la nota? Vamos a jugar principalmente con la velocidad del arco. También se podría, digamos, combinar no solamente este ingrediente, sino también jugar con el peso, ¿de acuerdo? O incluso, dependiendo del contexto, pues entran en juego todos los ingredientes, porque el punto de contacto pues también influye en la calidad de sonido si el acento lo voy a hacer en una cuerda más gruesa, en una cuerda más fina. Bien, pero en términos generales, para realizar o ejecutar un acento, jugaríamos sobre todo con la velocidad del arco. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, una nota no acentuada. He tocado mi fa sol fa mi. Si ahora, por ejemplo, acentúo el sol, lo que haré es pasar más velocidad de arco. Ahora bien, en función de si quiero que sea un acento más agresivo, más suave, es decir, dependiendo del contexto de la música, pues haré más evidente esa velocidad de arco. Incluso si lo quiero enfatizar al máximo, puedo acompañarlo también de vibrato, ¿de acuerdo? Entonces, si vuelvo a tocar mi fa sol fa mi, y ahora acentúo el sol, ¿no? Lo he hecho más evidente, se puede hacer de manera más suave. O de manera, digamos, más enérgica solo de vibrato. ¿De acuerdo? Es decir, realmente, a la hora de poner en práctica los acentos, no es que sea o blanco o negro, sino que va a depender del contexto de la música y de las intenciones comunicativas que tengamos como intérpretes a la hora de tocar. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a lo mejor el acento, lo primero es que si no está escrito en la partitura, lo podemos hacer justificándolo de acuerdo al fraseo. Si está escrito como tal en la partitura, el compositor a lo mejor quiere evidenciar realmente esa nota.
Ahora bien, dependiendo del contexto, ya te digo, vamos a utilizar más velocidad de arco, menos. A lo mejor si realmente quiero acentuarla, utilizaré una cuerda al aire, si se puede utilizar una cuerda al aire, porque es más directo el sonido. Es decir, tenemos muchas casuísticas en las que podemos tomar decisiones sobre los acentos, pero en general, haciendo una breve recapitulación, para ejecutar un acento el principal ingrediente es la velocidad de arco. Podemos, digamos, acompañarlo de vibrato para poner más énfasis y ayudarnos del índice en el arco para, digamos, que sea como un disparo, ¿no? Entonces, si toco una nota normal, una nota acentuada, juego con la velocidad del arco y me ayudo del índice. ¿Sí? Bien, espero que te haya resultado de utilidad. Vamos con los golpes de arco y me preguntas exactamente por el saltillo y el staccato. Bien, en cuanto a los golpes de arco, he de decir, antes de nada, poneros en contexto, es uno de los aspectos que más, digamos, cacao o más ambigüedad, más dudas genera. ¿De acuerdo? ¿Por qué? En términos generales, y estos son, bueno, mis reflexiones, mis valoraciones, vamos a ir respondiendo cada uno de los golpes de arco que me preguntas y vamos a ir, digamos, profundizando en cada uno de ellos, con algunas reflexiones que os quiero comentar. ¿Por qué es algo ambiguo? Porque muchas veces se dan como por golpe de arco algo que no lo es. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a ver primero, el más sencillo, el caso del saltillo, ¿vale? El saltillo es un golpe de arco a día de hoy, digamos, consolidado como tal, pero realmente el saltillo es una aplicación del détaché. Es decir, cuando tenemos el détaché, es un golpe de arco que viene a darnos información de que tenemos que representar una arcada por cada nota y tiene como características que es un tipo de arco que vamos a utilizar buscando una continuidad del sonido, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a conectar muy bien cada nota. ¿Vale? Ahora bien, ¿cómo surge el saltillo? Si a este détaché le voy dando velocidad, vemos que hay un punto del arco en el que la vara, manteniendo el contacto de las cerdas, la vara empieza a botar. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es ese punto? Es el punto de equilibrio del arco, ¿de acuerdo? Es decir, el arco, obviamente, como ya sabéis, no está compensado, sino que la zona del talón tiene mucho más peso, ¿de acuerdo? Entonces, si buscamos el punto de equilibrio, esto depende de cada arco, en el mío más o menos estará por aquí, ¿bien? Se mantiene en equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces, este punto es donde se va a producir mi saltillo, ¿de acuerdo? Entonces, el saltillo sí es un golpe de arco como tal, se utiliza sobre todo en pasajes orquestales, en fragmentos de orquesta, más que en repertorio como tal, ¿de acuerdo? Y la manera de trabajarlo es desde el détaché. Vamos pasando arco y me voy desplazando hacia mi punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Tengo la sensación del índice presente. ¿Sí? Entonces, esa es la manera, ¿no?, en la que, digamos, surge el saltillo, lo podemos trabajar. Y su definición, pues el saltillo sería, digamos, un golpe de arco a la cuerda que, a consecuencia, pues, de la velocidad y por el punto de equilibrio, la vara bota. Ahora bien, ¿buscamos a propósito ese punto de equilibrio? Yo pienso que no. Es decir, es más por una cuestión, digamos, de fisonomía del arco. ¿Por qué? Porque si tengo que tocar notas repetidas fuera de la cuerda, por ejemplo, obviamente buscaré un spiccato, que es el golpe de arco que se denomina spiccato,
y buscaré, digamos, una zona más al talón para tener mayor control. ¿Qué pasa? Que en el saltillo, si quiero, digamos, poder combinar el tener un contacto sólido del arco en la cuerda con peso, que tenga también el sonido proyección, me interesa más jugar en la zona del arco donde el arco pesa más, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Si me voy muy al talón, tocar rápido es incómodo, ¿no? Buscaría más, a lo mejor, mitad superior. Entonces, ¿qué pasa? Que en la mitad superior tendríamos el trémolo, ¿verdad? Que tiene, digamos, otro timbre distinto. Entonces, digamos que por necesidades, por fisonomía del arco, por necesidades comunicativas, interpretativas, no hay, entre comillas, más remedio que hacerlo en el centro mitad inferior. Y como coincide con el punto de equilibrio del arco, la vara bota aunque mantengamos el punto de contacto. ¿De acuerdo? Entonces no es que sea un golpe de arco inventado por alguien, sino que, vamos, esto es una valoración personal mía, es un golpe de arco que existe porque tiene que existir. Es decir, porque hay un punto de equilibrio en el arco, hay una zona del arco que es propicia, que nos favorece para mantener el contacto, para que se articulen bien las notas, y de ahí, pues bueno, surge el saltillo porque salta la vara sobre un punto de contacto del arco de la cuerda. Bien, y esto nos lleva a también a ver y valorar el staccato. ¿De acuerdo? En el staccato pasa un poco como la reflexión que os he compartido acerca del saltillo y acerca de los acentos. Bien, ¿por qué? Porque realmente el staccato como tal, bajo mi punto de vista, no es un golpe de arco. Aquí ahora mismo los más puristas os estaréis llevando las manos a la cabeza. ¿Qué está diciendo Pedro? Pues bien, no es un golpe de arco. El staccato es un grafismo, es una información añadida a un sonido, a una nota, que lo que nos dice es que esa nota acortamos su duración. Lo solemos ver representado como un punto encima de la cabeza de una nota, ¿verdad? Pero el staccato como tal no es un golpe de arco, es información sobre cómo tocar un sonido. Ahora bien, ¿el staccato de dónde surge? Del martelé. Es decir, realmente el martelé, en contraste con el détaché, como he dicho antes, tenemos un golpe de arco por cuerda y conectamos los sonidos. En el staccato no existe esa conexión. Hay una pequeña pausa. ¿De acuerdo? Que una de las obras de repertorio más famosas en la viola, en el que se alterna el staccato y el legato, el détaché, es el concierto de Telemann. Cuando tocamos... Eso sería martelé, paro, paro, y luego détaché. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Ahora bien, el staccato es, como he dicho antes, la información que nos da es una nota corta. Entonces, ¿qué voy a hacer con mi golpe de arco? Pues el martelé lo voy a dar, digamos, lo voy a cortar. Entonces, lo que hago es no tener tanto desplazamiento, sino reducir el desplazamiento y parar el arco con mi índice. Bien. Ahora bien, nuevamente, como pasaba en los acentos, va a depender del contexto. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay contextos en los que, en un contexto de repertorio o musical, el que sea, habrá veces que ese staccato, pues, sea un martelé más amplio. Habrá veces que sea un martelé más corto. Incluso habrá veces que sea spiccato. Es decir, y todo esto es staccato. Pero staccato no es un golpe de arco. Staccato es la manera en la que vas a ejecutar un sonido. ¿De acuerdo? Y otro de las, digamos, casuísticas o dudas que suele haber es cuando se habla del staccato volante, ¿no? Que nos suelen decir, bueno, pues el staccato volante sí es un golpe de arco. Pues casi que tampoco. Es decir, realmente es como el portato. El portato lo que hacemos es una mezcla entre el legato y el détaché, en el que acentuamos varias notas, ¿no? Con continuidad.
El staccato volante es exactamente la misma filosofía, pero con la parada propia del martelé. ¿De acuerdo? Entonces, si tenemos en el martelé el staccato volante, comenzaríamos en el mismo arco, pues, a hacer esa parada. ¿De acuerdo? Entonces, con el índice vamos parando el arco. ¿Sí? Pero realmente es martelé. Es decir, que aquí, sobre todo, se podría discutir, podríamos, digamos, hacer un debate muy enriquecedor, pero mi punto de vista con los arcos, con los golpes de arco, es que no hay que obsesionarse. Hay que tener claro cuáles son, digamos, los principales, los fundamentales. Digamos, dentro de los golpes de arco, tener muy claro las raíces, los orígenes, que básicamente es détaché y martelé, como golpe de arco a la cuerda, y fuera de la cuerda, el spiccato. Luego sí, podemos también tener el ricochet, que es un golpe de arco, digamos, un rebote controlado. Pero bueno, en términos generales, pensar en détaché, martelé, spiccato, y que luego, a partir de esos, en función del contexto de la música, en función de nuestras intenciones comunicativas, vamos a, digamos, extender o matizar los parámetros con los que ejecutamos cada uno de estos 3 golpes de arco principales. ¿De acuerdo? Y nada más. En un principio creo que he resuelto todas las dudas que planteabas. El tresillo, saltillo, staccato y acento, correcto. ¿De acuerdo? Ponme en los comentarios si estás de acuerdo con mis valoraciones acerca de los golpes de arco, qué te ha parecido este vídeo. Por supuesto, podéis ponerme también más preguntas, más dudas, más reflexiones, o si queréis conocer mi opinión en algún aspecto de la viola, de técnica, de música, recomendaciones, todo lo que queráis, ponedmelo en los comentarios y iré grabando contenido, iré añadiendo episodios a esta serie de vídeos de preguntas y respuestas. Espero que estas valoraciones sobre los golpes de arco os sean de utilidad, sobre lo que he comentado del tresillo. Bien, espero que todo esto os ayude, os enriquezca, y ya sabéis que aquí estoy para ayudar. Esta serie de vídeos principalmente es para vosotros y por vosotros, para que, bueno, en lo que os pueda ayudar de clarificar dudas o dar una orientación, aquí estoy. Y nada más, si os ha gustado esta serie de vídeos, si os aporta valor, hacérmelo saber, como dándole a like, suscribiros, compartiendo los vídeos para que cada vez más gente se una al canal y vayamos creciendo, vayamos, digamos, teniendo más alcance en el mundo de la música, ya que con este canal se benefician y os vais a, digamos, a ver beneficiados muchos violistas, ya que vamos a ir subiendo contenido, estudios, obras, y por tanto, si no queréis perderos nada, si sabéis de alguien que le pueda venir muy bien, pues resolver sus dudas, preparar una obra, cómo abordar un estudio, técnicas de estudio. Acepto propuestas, todo lo que queráis, ponérmelo en los comentarios y progresivamente iré grabando todo el contenido. Y nada más, recordaros también que podéis seguirme en redes sociales, el usuario ya lo sabéis de sobra, @profesor de viola, y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta luego!